Pues recordando ya lo que habíamos trabajado ya en el ciclo anterior, en Física 1, pues vamos a recordar un poco acerca de qué es física. Diremos que la física es una ciencia natural y que específicamente estudia los fenómenos naturales. Para estudiar dichos fenómenos naturales, pues tiene diferentes ramas, ¿verdad? Tiene clasificaciones. Entonces, dentro de la clasificación de la física, vamos a encontrar primero dos grandes ramas, que es la física moderna y la física clásica. Dentro de la física moderna, que por la misma palabra es la física cuántica, estamos hablando entonces de mecánica cuántica y mecánica relativista. Desde luego, cuando ya hablamos de mecánica, estamos hablando de un movimiento, pero esto se va mucho al movimiento de las partículas, ¿verdad? De cómo sucede el movimiento a niveles muy pequeños. Y en la clásica es la mayor parte de la física que se conoce aproximadamente hasta el siglo XX. Y aquí pues encontramos la mecánica, la óptica, la acústica, la termología y electromagnetismo. Y vemos en cada uno, pues ahí coloqué yo específicamente a qué parte o qué tipo de fenómeno estudia. La mecánica estudia el fenómeno del movimiento, la óptica estudia el fenómeno de la luz, cómo se forman las imágenes, ¿verdad? La acústica estudia el fenómeno del sonido, la termología o termodinámica estudia el fenómeno de la temperatura y el electromagnetismo estudia el fenómeno de la electricidad y el magnetismo. Bueno, dentro de la mecánica encontramos dos subramas y pues el año pasado estuvimos hablando acerca de estas dos, ¿verdad? La cinemática, que es la que estudia los efectos del movimiento. Y alguien me podría decir, me puede dar un ejemplo de un efecto del movimiento. Que tal vez no nos acordamos. Entonces, cuando hablamos de efectos, nos referimos a con qué velocidad se mueve, qué distancia recorre, qué aceleración aplica para aumentar su velocidad o para disminuir su velocidad, cuánto tiempo tarda, ¿verdad? Estos son efectos del movimiento. Y las causas, que son estudiadas a través de la dinámica, esto incluye por qué se movió, ¿sí? ¿Qué fue lo que generó ese movimiento? Aquí, pues, en la dinámica, nosotros el año pasado estuvimos viendo acerca de las leyes de Newton, que nos habla acerca de la inercia, la fuerza, la ley de acción y reacción. Hablamos acerca de potencia, de trabajo, de energía, del principio de Pascal, el principio de Arquímedes, ¿verdad? Que fue máximo hasta donde logramos. En este año, pues vamos a iniciar repasando así lo más breve que se pueda, los movimientos, ¿verdad? La cinemática. ¿Qué movimientos? El MRU, el movimiento rectilíneo uniforme variado, el movimiento circular uniforme, ¿verdad? El movimiento parabólico, es decir, el movimiento compuesto, son los movimientos que vamos a tratar de abarcarlos en este bloque.
Entonces, tal vez van a sentir que vamos a ir así como un poco acelerados, pero es para que nos dé tiempo de lograr al menos cubrir algunas de estas áreas, ¿verdad? De óptica, acústica, tecnología y electromagnetismo. Entonces, esta es la clasificación de la física. Muy bien. Entonces, habiendo visto ya pues la clasificación de la física, únicamente vamos a recordar que esta semana lo que vamos a trabajar son las conversiones de unidades de medida. Entonces, vamos a recordar magnitud, conceptos básicos. ¿Qué es magnitud? Se dice que la magnitud es algo que se puede medir, que es medida. La magnitud está sujeto a variación. Como puede ser medida, y esa medida puede aumentar o disminuir. Ejemplos de magnitudes son la longitud, el tiempo, la masa, cantidad de sustancia, intensidad lumínica, temperatura, corriente eléctrica, ¿verdad? Si se dan cuenta, son descritas por una palabra. Esas son magnitudes. Y el otro concepto son las cantidades. La magnitud es algo que se puede medir. La cantidad es el resultado de esa medición. Entonces, aquí tenemos una tablita, ¿sí? En donde tenemos diferentes magnitudes. Longitud, volumen, número de días, número de obreros, número de horas, ¿verdad? Es algo que se puede medir. Y el resultado de la medición nos genera una cantidad. Esta medición dice que puede ser de forma exacta o puede ser aproximada. Normalmente en física suelen haber muchas cantidades que son aproximadas, que no salen exactas. Entonces, aquí la cantidad va a estar compuesta por dos elementos: el número y la unidad de medida. ¿Sí? Unidad de medida. Entonces tenemos longitud 75 centímetros, volumen 30 litros, número de días 25 días, obreros 43 obreros, número de horas 700 metros cuadrados. Esto también lo podríamos ver como superficie. Entonces, allí tenemos dos conceptos. Magnitud, recuerden, es algo que se puede medir y la cantidad es el resultado de esa medición. Esa cantidad está formada por un número y por una unidad de medida. Ya nosotros el año pasado habíamos hablado de cantidades escalares y de cantidades vectoriales. Recordando un poco acerca de las cantidades escalares y vectoriales, decimos que la cantidad vectorial, aparte de tener el número y la unidad de medida, debe de llevar dirección y sentido. Y pues el año pasado vimos cómo representar estas cantidades, ¿verdad? Entonces, solamente para recordar un poco, supongamos de que tenemos una fuerza, ya que la fuerza es una cantidad vectorial. Entonces, aquí vamos a encontrar que tiene la cantidad es, por ejemplo, que digamos 7 newtons. Eso quiere decir que la aplicación de esa fuerza es de 7 newtons. Esa tiene una dirección. En este caso, la dirección es cómo está orientada esa línea, esa forma en que se está aplicando la fuerza. Si nos damos cuenta aquí, esa línea es horizontal. Entonces, eso quiere decir que ahí la dirección es horizontal. Puede ser vertical, puede ser inclinada. Esa es la dirección. Y el sentido
es la punta de la flecha. La punta de la flecha es la que nos indica hacia dónde, ¿sí? Y en este caso puede ser de que el sentido es a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, o también que estuviéramos hablando de los puntos cardinales, ¿verdad? Este, oeste, norte, sur. Eso es lo que nos va a indicar el sentido. Entonces recuerda, la dirección es la forma de aplicación. Horizontal, vertical, inclinado. Sentido es hacia dónde es la aplicación. Arriba, abajo, izquierda, derecha, eso es lo que nos indica el sentido. Y la otra, el otro tipo de cantidad son las cantidades escalares. Las cantidades escalares son más sencillas porque estas únicamente poseen el número y la unidad de medida. Ejemplos de cantidades escalares: la temperatura. La temperatura es una cantidad escalar, ya que, por ejemplo, hoy en día, pues le toman a usted la temperatura y le dicen, mire, usted tiene 36 grados Celsius, ¿sí? Entonces, para saber qué temperatura corporal tengo, por ejemplo, solamente necesito decir el número y la unidad de medida. No le voy a decir, ah, mire, usted tiene 36 grados Celsius horizontal y hacia arriba, ¿verdad? No va a ser de esa manera. Otra cantidad escalar es el tiempo. El tiempo también es escalar. 1 hora, 36 segundos, 24 minutos, ¿verdad? Otra cantidad es la masa. Y el año pasado, pues nosotros vimos de que la masa es la cantidad de materia, ¿verdad? Entonces, normalmente cuando ustedes van al médico y los ponen sobre una balanza, ¿verdad? Y le dice, bueno, vamos a ver cómo está, y le marca ahí 120 libras. 120 libras. Ahí estamos hablando de una masa. Recuerden que no es correcto decir peso. Para nosotros el peso es una fuerza. El peso es la fuerza que ejerce la atracción de la gravedad, la aceleración de la gravedad sobre una masa. Bueno, entonces aquí pues escribimos algunos de esos conceptos que necesitamos, ¿verdad? Y recordemos entonces, como estamos hablando de unidades de medida, que hay diferentes sistemas que utilizan las unidades de medida. En este caso, pues tenemos el sistema internacional, que es el que vamos a estar utilizando. Este se caracteriza principalmente por utilizar estas tres medidas: metro, kilogramo, segundo. Para longitud metro, para masa kilogramo, para tiempo segundo. Esa es la característica principal del sistema internacional. Los símbolos de metro es M, no es MT, no es MTS, solamente M. Kilogramo, kg, segundo es la letra S. Ustedes, pues el año pasado se dan cuenta de que yo a veces lo colocaba de esta manera, y era a veces porque para distinguir la S, porque a veces no se miraba correctamente, y me preguntaban, profe, ¿esa es una S o es una C? Entonces, por ese motivo, yo a veces coloco C, pero la forma correcta de abreviar segundos es solamente la letra S. Bueno, este es el sistema internacional. También tenemos el sistema inglés, que hablando de las mismas medidas de longitud, masa y tiempo, en longitud hablamos de el tiempo. En masa hablamos de libras. Y el tiempo sí es la misma, segundos. ¿Sí? Ahí sí es segundos. Por ejemplo, en Guatemala, les decía yo también el año pasado, ¿verdad? No solamente se utiliza el sistema internacional,
sino también se utiliza el sistema inglés en algunas situaciones. Por ejemplo, va usted a comprar frijol, maíz, azúcar o alguna situación y usted pide, mire, deme 5 libras de frijol, deme 5 libras de azúcar. La libra es una unidad de medida del sistema inglés. Si nosotros solamente utilizáramos el sistema internacional, ¿en qué unidad de medida deberíamos de pedir el frijol? En el sistema internacional, Kilos. en kilos, ¿verdad? En kilogramos. Por ejemplo, en México, yo no sé si ustedes han escuchado, pero en México sí piden kilos, sí utilizan kilogramos. Ellos sí utilizan el kilogramo para las masas. En cambio, aquí nosotros en Guatemala acostumbramos más a utilizar la libra. En cuestiones de medidas de, por ejemplo, un terreno, ¿verdad? Ustedes van a comprar un terreno y dicen, mire, el terreno tiene 16 metros por 20 metros. Ese metro es sistema internacional. Pero, por ejemplo, va usted a un aserradero a comprar unos parales, unas vigas porque va a poner lámina en su casa, ¿verdad? Y usted va a llegar y mire, deme un paral de 10 pies. Es la medida que utilizan. Entonces, si se dan cuenta, en algunas cosas utilizamos metros, en otras cosas, a veces, más que todo en cosas de construcción, a veces se utiliza el pie, la pulgada, ¿verdad? Y en tiempo, pues, lo normal sí son los segundos. Aquí sí varía, ¿verdad? El tiempo sí es muy variable, dependiendo del contexto, así es como se va a utilizar. Y por último, tenemos el sistema CGS. CGS es por las unidades que utiliza en longitud más el tiempo. Centímetro, gramo y segundo. CGS. De aquí su nombre. Y otras unidades de medida, por ejemplo, para la energía, que es energio, para la fuerza es la DINA, y para la presión es el bario o bario. Y se dan cuenta, pues, que siempre nos hacen equivalencia a el sistema internacional. La energía en el sistema internacional se mide en joules, la fuerza en el sistema internacional se mide en newton, la presión en el sistema internacional se mide en pascales. Entonces, así es como se trabajan las unidades de... Este pues fue un breve así repaso de algunas situaciones que trabajamos el año pasado, ¿verdad? Yo espero de que les haya quedado claro. No sé si hay alguna duda al respecto.